Bienvenidos a un nuevo episodio de RJ Band Podcast. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos contentos de poder hablar de un tema muy, no sé, como que nos ha pasado a todos, porque todos fuimos adolescentes, ¿no? ¿Tú te enamoraste? Puch. Uno se ilusiona, uno piensa, ay, es el amor de mi vida, voy a vivir con ella para siempre y todo. Y con los amigos igual, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía mis amigos, decíamos, hasta viejitos, vas a ser los tíos de mis hijos y cosas así, ¿no? Y pasa el tiempo, un mes, 2 meses, te olvidas. Claro, hoy tú les ves a tus compañeros de colegio que fueron tus mejores amigos en cierta temporada, ya son como desconocidos, ¿no? ¿Quiénes son esos señores? Ajá. ¿Por qué me veo tan joven al lado de... No. Pero lo difícil que es siendo adolescente como manejar tus emociones, ¿no? Y la ilusión que tú tienes. O sea, yo me acuerdo cuando yo me ilusionaba, o sea, como tú dices, ya yo me veía casada. O sea, aparte tenía una amiga, una mejor amiga que nos ilusionamos full con los Jonas Brothers. Y ni siquiera los conocíamos, ¿no? Pero la ilusión te hace vivir ideas de que van a venir acá, de que los vas a conocer, de que van a hacer una historia de amor. Claro, y ves una película y ves una chica guapa y dices, ay, si yo le pudiera conocer. A la Hilary Duff. Esa era tu platónica en esa temporada, me acuerdo. Es que era súper guapa. Pero es increíble cómo a esa edad tú te ilusionas. O sea, y la ilusión te nubla el juicio muchas veces. Claro. Porque pierdes el tiempo, pierdes plata, te escondes de tus papás, les mientes para salir. O sea, por la ilusión y el enamoramiento, el amor que tú sientes, ¿no? Claro, quiero estornudar. Yo me acuerdo que el caso cuando estaba enamorada, bueno, ya no era tan adolescente, y creo que sí te funcionó, ¿no? Hiciste tu banda de RJ Band. No fue por eso, pero... Y ahí les cantaba, hicieron esa temporada donde todos estaban enamorados de alguien, y escribían canciones de amor y todo. Al viejo sí le funcionó, ¿no? Claro, él sí la enamoró, se casó y ya creo que va a tener 14 años de casado. Sí, no, ya te sí. O 12 o 13. Sí. Pero así es ahora, como padres, ¿cómo lidias con tus adolescentes enamorados, no? Mi papá y mi mamá fueron muy pacientes con nosotros. ¿Muy impacientes o pacientes? Pacientes, creo yo. Ah, ya, muy pacientes. Como para lidiar con nuestras emociones. Es bueno aclarar porque capaz se pueden generar ahí... Me acuerdo cuando una vez mi papi se sentó en las gradas de la entrada a la casa y me dijo, ¿a ti te gusta tal persona? Y yo le dije, no, es un amigo. ¿Y si te gustaba? No, no me gusta, de verdad no me gusta. Y decía, ya porque yo te veo mucho tiempo con esta persona. Y es feo. Y yo digo, no, sí, es mi mejor amigo. Lo que yo no sabía es que yo le gustaba a él. Pues. Ah. Entonces a mi papi me dio un par de consejos y todo. Y me dice, ¿y quién te gusta en serio? Yo no te voy a decir. No te voy a decir. Decía, no, dime. Y yo, no te voy a decir. Porque qué vergüenza decirle a mi papi. Y no me acuerdo qué pasó, pero me aconsejó un par de cosas de que me sirvieron, o sea, esos consejos como para... Me decía como que ponga límites, de que no me deje llamar con apodos cariñosos. O sea, me enseñó un par de cosas que hasta antes de casarme me sirvieron. Claro, lo que pasa es que a uno como adolescente no tiene como claras las consecuencias de los actos, no tiene claro como las responsabilidades que uno debe asumir de acuerdo al compromiso que tienen, ¿no? Entonces sí es como que los papás estamos llamados a ponerles a nuestros hijos los pies sobre la tierra. El problema es que en la adolescencia muchas veces nuestros hijos dejan de escucharnos, ¿no? Y empiezan a buscar voces ajenas y voces extrañas que tal vez, bueno, ahí puede haber un riesgo, ¿no? Que les aconsejen mal. Entonces, como padres, ¿qué hacer? Duro es porque no sé cuándo sea adolescente cómo yo voy a ser. Espero ser una buena madre, ¿no? Imagínate, inviertes tanto en tu hija y tantas malas noches, tanto dinero, porque es caro para que venga un tipo, así que... Ya. Difícil. O sea, a mí lo que me gustó de esa escena que te cuento es que mi papá se sentó a mi lado y me preguntó directamente cosas que eran importantes que él sepa, ¿no? Mi mamá también una vez entró a mi cuarto y me dijo, ya sé quién te gusta. Y yo digo, no puedes saber. Sí, es ese que tú estás pensando. Y obviamente el que me gustaba eso me vino a la mente y decía, ¿cómo mi mami sabe? O sea, yo dije, dime el nombre porque Viejo yo ya truco. sé. Y yo le dije, pues dijo, ya ves, yo ya sabía. Mentira, ni sabes. Desenmascarando padres. Y fue así como mi mami tiene un superpoder. Y obviamente ellos querían saber para guiarme, o sea, para guiarme, porque nunca fue como que, no,
no, nada, eso no está bien, nada, no. Claro. Sino fue como un, ay, ¿cómo te llevas? Ay, ¿cómo es la relación? Entonces, tú sabes que no es el tiempo, tú sabes que tienes que estudiar. Y fue como asentar los pies sobre la tierra, ¿no? Y como darme dirección. Entonces, yo pienso que eso es algo que yo quiero hacer con Zoe. O sea, no entrar en pánico, porque he visto con adolescentes que dicen, le dije a mi mami, le pregunté a mi mami qué se siente dar un beso. ¿Quién te besó? ¿Quién te besó? ¿Por qué te andas besando? Y ya no le pude decir nada más. O sea, porque a veces los papás en su afán de cuidar, proteger, reaccionamos mal Claro. y Y si cerramos. supieran todo lo que pasa entre los adolescentes. Creo que por eso reaccionan tan mal los papás, porque ya en su adolescencia tal vez. Claro, o Ajá. sea, ya vivieron full cosas y es como que no quieren que los hijos vivan eso, pero tal Claro. vez no usan las herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que lo primero que los hijos deben entender de parte nuestra como padres es que nosotros queremos que ellos sean felices, porque a veces nosotros pensamos, ah, mi papá quiere que yo pase encerrado en la casa y que yo sea infeliz y que no conozca a nadie, que no disfrute la vida y que solo estudie y pensamos que nuestros papás están en contra nuestra, ¿no? Pero cuando un papá es inteligente, sabio para llegar al corazón del hijo y decirle, mi hijo, a mí me interesa que tú seas feliz y que vivas bien, yo quiero lo mejor para ti. Y logramos convencerle al hijo, ¿no? Si el hijo está convencido de eso, el hijo se va a abrir. O sea, es chéverísimo porque el hijo encuentra como en el papá un compinche, alguien que le quiere apoyar, ¿no? De verdad le quiere apoyar. Ujú. Y que también los hijos sepan que, mi hijo, yo no quiero que te equivoques. Y ahí es chévere cuando los papás abren el corazón y dicen, mira, yo cometí este error, yo hice esto de aquí, que esto me lastimó, me dañó y tal, tal. Y ahí los hijos entienden, porque si el papá se presenta como que, mira, yo soy, o sea, la eminencia y el ejemplo que tú debes seguir, todo eso, y es como que, ah, mi papá no sabe, no ha vivido, ¿no? Pero sí nos identificamos mucho con los errores. Llegar al corazón de un adolescente es también ponerte en sus zapatos, ¿no? O Ujú. sea, saber que en la edad de los 12 a los 17, 18 años, a veces hasta los 24, o sea, tú estás, Conozco gente, ajá, tú estás tiene como 42 y 24 al revés. O sea, estás en una etapa donde a veces ni siquiera tú mismo sabes lo que te pasa. claro, O por qué te gusta tanto alguien que te maltrata, ¿no? O por qué te gusta tanto el más vago de la clase, o sea, claro. el que anda como pandillero por poco en la clase y te gusta ese. O sea, a veces tú no entiendes y también te da vergüenza como admitirlo, ¿no? Porque se te vayan a reír. O sea, si mi mamá se entera que me gusta esta persona, qué va a pensar de mí? ¿Qué me va a decir, no? Entonces, es como saber que el mundo de los adolescentes es tan confuso. O sea, yo me acuerdo cuando era adolescente, había cosas que yo no entendía, o sea, que era como difícil, ¿no? Gracias a Dios que uno pudo conocer a Dios muy temprano en la vida, porque yo pienso que Él me ayudó mucho. Pero pienso que antes de juzgarle a un adolescente y ser duro y corregirle, primero debes bajarte a su nivel, ¿no? Recordar tu etapa de adolescencia y decir, también para mí fue duro. Voy a darle el salvavidas que yo no tuve. Voy a hacer el soporte que ella necesita o que él necesita, ¿no? Entonces, es crear ambientes donde, como tú decías, ¿no? Desde la vulnerabilidad, decir, hijo, yo me acuerdo cuando tenía tu edad. O sea, y a mí me costó muchísimo. Yo hice esto, yo no quiero que te hagas lo mismo. Cuéntame, ¿qué está pasando? Entonces, a veces los adolescentes se abren y a veces no se van a abrir. O sea, no es la clave perfecta para que Claro. todo el mundo se abra, ¿no? Pero en verte a ti como alguien que quiere entrar en su mundo ya es un paso de confianza. Y obviamente tienes que seguir intentándolo porque a veces uno quiere hacer algo un día Ujú, y que ya cambie todo para siempre, ujú, ¿no? Pero a veces es como construirlo. claro. Hago esto un día, luego hago otra cosa similar o parecida la otra semana y Ujú, voy creando pasos de confianza, o sea, hasta que un día tu adolescente va a llegar a decir, mami, te estaba mintiendo todo este tiempo, mira, pasó ujú, esto y esto y esto, ayúdame, ¿no? Y claro. para Y hacer, también es la obra de Dios, ¿no? claro, Poniendo en su corazón la convicción. y sea lo que sea que tu adolescente te cuente, o sea, no hagas un mar, o sea, una No, es tormenta en el mar. una crisis, Ajá, o sea, no digas, pero ¿por qué? ¿Cómo te atreviste? Me un fallaste. escándalo. Exacto, porque eso le hunde tanto a esa persona que tal vez no pueda nunca más salir de allí. Porque para un adolescente las emociones que viven no son como para los adultos que ya es como más manejable. Claro, Es ahogarse, es deprimirse, ¿no? Entonces, uno debe ser muy sabio en la forma en cómo tú reaccionas cuando ellos te cuentan cosas que son tan... claro. o ¿Sabes s- qué? Un chico me decía este martes en la celda, la primera vez que me quedé supletorio, sentía que me moría. No sabía cómo le iba a avisar a mis papás. Uy, sentía que era el fin del mundo. Y yo le digo, ¿y este año qué tal te fue? Me quedé en 8. Dice, pero
todo bien, o sea, ya sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, claro, no manejaron bien los papás, porque si los papás hubiesen manejado de una manera buena, el chico capaz hubiese aprendido y no estaría así, porque es bien inteligente el chico. Claro, por ejemplo, una mamá, cuando su hijo no quería estudiar, se quedó a supletorio, no me acuerdo qué, dijo, mamá, yo no quiero estudiar, ok, no quieres estudiar, te vas a trabajar. Entonces habló con unos contactos que tenía en una empresa de recicladora de cosas de plásticos y cosas así, y les dijo, mi hijo va a ir a trabajar, háganle como que va a trabajar en eso, ¿no? Entonces dice que le sacaron el aire, le llegaron, le dijeron, ya firma aquí, esto es tu contrato, vas a trabajar a tal hora, mira, vamos con esto, Se acabó el colegio. Y le sacaron el aire ese día, y luego al final todos se sentaron a decirle, mira, yo no aproveché el estudio, mira, yo lo de acá, así. Y él dice que por poco llegó a la casa llorando, diciendo, mamita, sí quiero estudiar, no quiero. Entonces, y eso fue aquí en el Coca, ¿no? sí, claro. Entonces yo digo, este es un papá que no, o sea, no se deja intimidar por lo que el hijo quiere decir. O sea, Oye, qué chévere la gente de ahí, ¿no? sí, o sea, y yo pienso que cuando tú buscas la forma, Dios te da gracia, Oye, es Dios que te cuando los ayuda. ecuatorianos nos unimos, Somos imagínate bien una hijos. familia unida. Sí, entonces hay formas de que tus hijos aprendan. Y ese chico Claro. ya nunca más quiso, o sea, perder la oportunidad de Mm, estudiar, ¿no? Entonces sí te cambia el chip. Entonces, claro. a veces los papás nos paniqueamos mucho. O sea, nos paniqueamos Hacemos mucho. escándalo. Sí, y pensamos que ya es el fin del mundo, pero es una persona que todavía está Claro, está a en, tiempo. en proceso de cambiar, ¿no? De mejorar. ¿Sabes qué? Algo que yo he detectado es que uno de los principios fundamentales en la vida de una persona son los hábitos que genera, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde niños, qué bueno que nuestros hijos desde niños, aparte de estudiar y que tienen que hacerlo bien, es su obligación, ser buenos estudiantes, no los mejores. No, la Biblia nunca dice que debemos ser los mejores en algo, pero que sí debemos hacer las cosas bien, con excelencia. Deberíamos en ellos generar, por ejemplo, la cultura musical. Aquí en el Coca es súper difícil encontrar músicos. Y cuando encuentras músicos, casi no hay músicos buenos. Son contados. Yo puedo contar capaz con mis manos, con los dedos de mis manos, los músicos excelentes que hay aquí en el Coca, porque no hay una cultura de aprender música, de practicar, queremos todo rápido y ahora con la IA es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, a nuestros hijos debemos de enseñarles a tocar algo. Yo creo que la gente exitosa de ley sabe tocar algún instrumento musical. También nuestros hijos deben meterse en el deporte. Y hay muchos deportes. Para cada gusto hay algo diferente, ¿no? Y generar actividades así. Y no necesariamente necesitamos dinero. Por ejemplo, aquí a 2 cuadras de mi casa ahí está la escuela municipal. Y les dan gratis, pero tenemos que enseñarles disciplina. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor, y en unas versiones dice autodisciplina y en otras versiones dicen dominio propio. Entonces, eso debemos generar, poder, amor y dominio propio. Y cuando nuestros hijos aprenden los hábitos correctos, un hábito correcto significa que un hábito incorrecto se va. Y el problema es cuando nuestros hijos desde pequeños generan adicciones. Por ejemplo, la adicción a lo inmoral, a la pornografía, eso daña sus vidas. Entonces, Al por más buenas PlayStation. intenciones que tengas, se enamoró de la chica, ay, qué lindo, son adolescentes, es un amor genuino, pero el chico ya viene con estos hábitos malos, o tal vez la chica, porque ya estamos ahí a la par, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso va a generar que se dañen entre ellos y puede provocar consecuencias dolorosas, pero cuando los chicos tienen buenos hábitos, son deportistas, van cultivando la verdad en el hogar, los principios que son fundamentales, que no se deben mover, los valores que a veces van cambiando según la sociedad, la generación en la que vivimos, pero que al final nos ayudan, ¿no? a generar en nosotros una buena cultura, una cultura del reino celestial en nuestros hogares. Eso va a generar que por torpes que seamos, como dice la palabra, no vamos a tropezar, ¿no? La santidad va a Así guardar es. las relaciones. Entonces, ¿qué hábitos tienen tus hijos? ¿O qué hábitos tienes tú como padre, no? Desde ahí debemos, creo que partir, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, queremos que nuestros hijos lean, pero nunca nos ven leyendo. Exacto. O queremos que nuestros hijos hagan deporte y nosotros estamos ahí. Sabes que, bueno, ayer hablábamos contigo, ¿no? De la cultura que a veces hay en el Ecuador de no hacer deporte, de gente que tú la abrazas y está aguadita, Abuelita. ya es que latinosa. Y la excusa es no tengo tiempo. Y siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo. Ahorita más que nunca. Tú ves rutinas en TikTok de 15 Sí. minutos que puedes hacerlas y que te van a ayudar. Hasta con una silla. Hasta como una silla. Y cada vez que yo abro Instagram, pues, aparece cada 2 historias propagandas de calistenia, propagandas de... Eres un adulto entre 30 y 40 años. Empieza con nosotros, los 15 días de... Y debemos aprovechar, generar esos buenos hábitos. Es increíble porque, mira, un hogar donde está criando
niños saludables, es un hogar donde no siempre hay paz. Porque siempre tienes que estar debatiendo con ellos. Y a veces Mm, tienes que batallar las batallas de cada día para no perder la guerra. Hay personas que no quieren pelear con sus hijos, o sea, y no hablo de pelear mal, ¿no? Sino de debatir, discutir, exacto, debatir. decir, ¿por qué esto no está bien y por qué lo digo yo y por qué así? O sea, en algún momento tus hijos no van a entender y tú tienes que decir, porque yo lo digo y punto. Ya les explicaste, ya dijiste y ellos no quieren, ok, es porque soy tu mamá. O sea, y hay momentos donde hay unas batallas en la casa, no quiero decir guerra porque a la final la guerra es más grande, ¿no? Pero Ujú. batallas donde tú tienes que decirles, te lavas los dientes porque te lavas los dientes, o me dejas el celular aquí porque, y punto, o no me ocupas la computadora Ujú. después de las 10 porque, o se apaga el internet porque es hora de dormir. Y los niños, lo que sea, que esos tipos de batallas a veces no las queremos tener porque estamos cansados del trabajo, porque yo ya quiero llegar a la casa a descansar. Entonces muchas veces les permitimos que hagan sus cosas porque a la final estoy cansado. Pero ser padre es un trabajo que nunca se acaba. Claro. Y es más importante que ganar un sueldo y tener un trabajo en la oficina. Claro que la plata es necesaria, pero estás criando seres humanos que van a hacer una diferencia en el mundo, o van para bien o para mal. Ujú. Entonces, esto no para nunca. O sea, por ejemplo, yo a veces termino exhausta con Zoe, ya acostada y durmiéndola. Y fue mi día, o sea, y al otro día Dios nos da fuerzas nuevas para seguir luchando, ¿no? Pero los papás no debemos bajar la guardia, no debemos ser permisivos, no debemos decir, estoy cansado, ya mañana trabajo con eso, o le vi este mensaje raro, mañana Ujú. lo trato, ese rato. Claro. Porque si tú no haces las cosas, si no peleas ese rato, te vas a perder a tus hijos. Cada día y solo tienes con ellos hasta 12 años para formarles, porque de los Mm, 12 años para arriba ellos ya tienen claro. ya bueno, ya su Ujú. comportamiento diseñado. Entonces necesitamos como esforzarnos Sabes realmente. que el otro día hablaba con una señora, ella me decía, muchos padres dicen, pero solo dicen, yo daría mi vida por mis hijos. Y esa señora me decía, yo tenía un buen trabajo, con un contrato indefinido en una institución de aquí del Coca. Y dice, llegó un momento cuando yo vi que mis hijos se estaban perdiendo y yo renuncié a mi trabajo. O sea, y fue, A tiempo. o sea, y fue un gran paso, fue un sacrificio tremendo porque ella fue abandonada por su esposo viajó, emigró y nunca más. Y ella, su fuente de ingresos era el trabajo en la institución que tenía. Ella sabe cortar el pelo también. Y dijo, yo renuncié a mi trabajo y a todo para que mis hijos no se pierdan. Y claro, ahora se gana la vida cortando el pelo de vez en cuando, hoy cuida a sus nietas. Y ella me decía, yo no vivo una situación fácil con mis hijos, pero pudo haber sido peor. Entonces yo pensaba, claro, hay gente que dice, yo daría mi vida por mis hijos, pero no están dispuestas a renunciar a cosas Y por el dar la salvarles, vida ¿no? es en el día a día. O Claro, sea, el dar la vida cuando hay un accidente, hay una cosa, o sea, ya va. Pero dar la vida es el día a día, en los actos en los pequeños. actos pequeños, porque ahí tú formas, ahí tú construyes, Claro. ahí tú corriges, ahí tú enseñas. Entonces es como, lamentablemente vivimos en una sociedad tan consumista que no tenemos tiempo, ¿sí? Y necesitamos, pero también estamos en la era de la información donde ya puedes trabajar telemáticamente, o sea, ya puedes hacer otras cosas para estar presente, pero las pantallas nos roban demasiado tiempo valioso con nuestros Claro. hijos. O sea, es como tan necesario aprender a tomar conciencia de esto, ¿no? Y estar realmente presentes. Por ejemplo, ayer mi esposo me decía, te estuve escribiendo, ¿por qué no me respondías? Digo, porque todo el tiempo estoy con la Zoe, o sea, todo el tiempo estoy que coma, que juegue, que se bañe, que se duerma, y ya cuando al fin la acuesto, entonces puedo empezar a responder A mí me mensajes. respondiste hoy en la mañana. Hoy en la mañana, porque, o sea, hay cosas que uno tiene que hacer y Claro. aunque tengo ayuda, pero por ejemplo, mientras ella a veces está con Zoe, yo estoy adelantando cosas de la casa para tener como más ordenadas las cosas, ¿no? Pero es increíble porque a veces el tiempo se va y claro, tú tienes que estar presente para otras personas, pero más importantes son tus hijos siempre. Siempre deben ser como tu prioridad, porque si no los vamos a terminar perdiendo y sobre todo Claro. en la etapa de la adolescencia donde necesitan que estemos presentes y que no seamos tan inconscientes como para decir, ya le dije, pero no me contó. O ya fui, pero no quiso hacerlo. Porque, o sea, son niños y nosotros Claro. tenemos que tener la fuerza para estar ahí. Como tú decías hace un momento, no resentirnos con ellos, porque de ley que nuestros hijos nos van a lastimar el corazón, nos van a quebrar el corazón 1000 veces. Y 1000 veces toca perdonarles. Creo que lo que hablamos de no resentirnos fue antes de empezar a grabar. Ah, Porque te contaba de este amigo que tiene una hija adolescente y que la hija le evita totalmente. Y él me decía, yo siento que mi hija me rechaza.
y a él le dolía. Yo me acuerdo cuando era adolescente, yo tenía unos 14 años, 13, 14 años. Yo fui con mi líder de célula y le dije, mi papi es muy bravo, él me habla, lo vendía a mi papá, le hice quedar súper mal. Él siempre es muy exigente, me hace lavar platos. Y prácticamente le pinté la película como que mi papá era malo y yo era un niño, Pobrecito, sí, o sea, como que maltratado. maltratado en la casa. Entonces mi líder sabiamente dijo, vamos a hablar con tu papi. Y yo estaba en la iglesia y dijo, vamos a la casa, ¿no? Y me llevó y yo ya empecé como que a ponerme nervioso. Y cuando llegamos a la casa, aunque yo creo que sí estaba convencido de eso, verás, porque a veces los adolescentes nos mentimos Claro, y nos claro. creemos nuestras mentiras. Eso es verdad, o sea, nos creemos mentiras como verdades. Eso dice mi esposo, o sea, lo peor de un mentiroso es que se cree sus mentiras. Y cuando llegamos a la casa, mi líder, el Davidcito que le quiero tanto, le empezó a decir, pastor, ¿sabe que Josué me dijo esto? Y le dijo todo, o sea, lo que yo le había dicho, enfrente mío, ¿no? Y qué bueno, porque a veces escuchamos solo una versión Exacto. y nos quedamos con eso. Y eso dice Proverbios, ¿no? El justo es justo. O sea, aparentemente mientras no se escuche la otra versión. Pero cuando llega la otra persona y dice su versión, se cae toda esa justicia humana, ¿no? Entonces mi papi me escuchó y dijo, verás, Davidchito, el Josué, esto, y y me acabó, o sea, pero de una manera respetuosa, ¿no? Amoroso. Amorosa. Y de ahí dijo, ya, pastor, ya, sí, yo por eso quería hablar, dice, para que no se quede nada, incluso para que yo no me quede creyendo esas mentiras, ¿no? Y luego dijo mi papi, gracias, Davidchito, y te agradezco mucho por venir a hablar y todo, y se fue. Y luego mi papá dijo, ven, entramos al cuarto. Y yo pensé, ¿Qué te iba a dar duro? me iba a matar, así, me iba a dar con la vara, iba a corregir. Yo dije, ya aquí, o sea, ya me despido. Pero cuando llegamos al cuarto, mi papá dijo, mijo, yo te amo mucho. Y yo no quiero que tú te creas tus mentiras, porque eso es mentira, eso no es verdad, eso no es así. Cuando yo te pido algo y te exijo algo es por tu bien, porque yo quiero hacer de ti un adulto funcional, ¿no? Y claro, mi papá confiesa que por muchos años él insistió, hizo lo mejor que pudo y después en algunas veces, no sé si se rindió, dijo, he hecho todo y el José parece que no cambia, parece que no. Pero llega un momento en el cual empieza a dar frutos y valió la pena, ¿no? Claro. Y de repente ya te casas y tu pareja se siente contenta, ¿no? Y dices, valió la pena, mis papás hicieron lo mejor que pudieron. Claro, porque cuando tú te fuiste a la universidad, ahí el Señor hizo la obra en ti, ¿no? Pero me acuerdo que luego tú regresaste y serviste en jóvenes y luego te casaste. O sea, ya no tuviste el tiempo en la casa como para demostrarlo tanto tiempo de que tú realmente habías cambiado. O sea, cuando te casaste. Y la Karen le decía, ay mami, el Josué hace esto y lo de acá. Y mi papá me mira, ¿el Josué? No, eso mi papá dice para contar las prédicas, para hacer reír. No, mentiras. Pero me da alegría que, o sea, algo que tú dijiste es súper importante, el sembrar, 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 porque un día vas a ver los resultados de esa siembra, ¿no? Como cuando tú siembras cacao. A los 3 años recién empiezan a dar las matitas y de ahí para Y de adelante. estarle cuidando siempre, y Exacto. podando, y limpiando. Y mucho sabes más que que, los hijos. sabes que una vez me acuerdo que, bueno, yo era un adolescente que no quería hacer nada y que me barajeaba y que quería pasar durmiendo en la televisión viendo el fútbol y así. Me acuerdo que un día mi papi se fue a algo de la iglesia y mi papi en las tardes siempre cambiaba el botellón de agua y ponía a hacer café. Todas las tardes, porque somos bien cafeteros. Y me acuerdo que mi mami no estaba en la iglesia y yo estaba solito en la casa y me levanté y la casa estaba como un poco desordenada del almuerzo. Y me puse a limpiar la cocina, arreglar, cambié el botellón de agua. Creo que puse a cargar unas baterías porque se iba la luz, tercermundista siempre. Y puse a hacer café. Y cuando mi mami llegó a la casa, yo ya estaba dentro. Y dijo, Rami, ve, el papi ha venido, ¿dónde está el Rami? Así. Y de repente y le dijo, y vino el papi y le digo, no. ¿Y quién limpió? ¿Y quién? Le digo yo. Y era como que ya se quería desmayar, así, mi hijo al fin hizo algo. Pero al final nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres, ¿no? Por eso es importante. Hay papás que dicen, habla con mi hijo, yo quiero que él vaya a la iglesia, y el papá no va a la iglesia. Yo quiero que mi hijo sea así, sea como tú. Y los papás no quieren dar ese esfuerzo también, y eso es lamentable, ¿no? Sí. Por eso es tan importante que, como decimos siempre en nuestras conversaciones, ¿no? Si estamos teniendo malos como inconvenientes con nuestra familia, siempre debemos analizar nuestro corazón primero. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué hábitos tengo? ¿Qué cosas estoy haciendo? Porque, por ejemplo, yo le veo a Zoe que a veces coge y se enoja y te lanza un manotazo o se enoja y hace y así, y yo digo, ¿a quién habrá aprendido a enojarse tanto? ¿Con quién pasa todo en la mayoría del Coméntanos tiempo? la caja de comentarios. Entonces yo le digo a Dios,
cámbiame. O sea, ayúdame a tener dominio propio sobre mi carácter, porque yo no quiero que mi hija refleje el enojo que yo tengo muchas veces cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Entonces sí, es como tus hijos te van a reflejar y muchas cosas no te van a gustar. Pero ahí es cuando en lugar de pegarles a ellos, tienes que ir delante y decirle, Señor, ayúdame. Claro. O sea, porque no estoy siendo muy ejemplo para ellos, pero la gracia de Dios siempre nos ayuda Así porque es. hoy podemos hablar de las cosas buenas que mi papá y mi mamá hicieron con nosotros. También cometieron errores, también hicieron cosas que nos lastimaron en su momento, pero hoy ya ni siquiera están presentes porque ellos siempre supieron como asumir sus responsabilidades, ¿no? Como pedir perdón. Yo no me acuerdo cosas así específicas que me hayan lastimado o que me hayan dolido, porque cuando pedían perdón yo no perdonaba, Dios restauraba todo. Entonces hoy podemos decir todas las cosas buenas de ellos porque en medio de sus cosas malas lo supieron reconocer. Ellos son un buen modelo a seguir porque yo no soy una madre perfecta, jamás lo voy a hacer, pero tengo presente que cada vez que me equivoque, tiene que saber que me equivoqué y que le pido perdón, ¿no? Para poder tener una crianza real, no falsa, no como todo está perfecto, no soy la madre perfecta. Ujú. Estamos muy lejos de ser perfectos, pero ahí vamos en el camino para aprender de los errores y levantar una generación que ame a Dios, ¿no? Así Ujú. es. Yo creo que también los hijos van cuando se enamoren, van a tratar a la pareja como nosotros, primero como el matrimonio se trata, como los papás se tratan, pero también como nosotros exigimos que nos traten a nosotros. Por ejemplo, mi esposa le exige a Lucas que sea caballero, que sea servicial, que haga las cosas. Y también le vamos enseñando como las consecuencias de la vida. Cuando a veces él dice, pero vamos acá y compremos esto. Y, no, pues que eso vale. Mira, ¿cuántas horas de trabajo equivale a comprar? Ah, y se queda pensando, ¿no? Y que la vida cuesta. Entonces, yo creo que hay algunos principios que debemos tener y capaz los resumimos en tres, ¿no? Primero, que nuestros hijos sepan que les amamos y que queremos lo mejor para ellos. Y que aunque se porten mal, aunque estén en la adolescencia y sean difíciles, no los vamos a dejar. Claro, y el decir te amo siempre, te sacas buenas notas o malas notas. Cuando venga Te que en 10, amo. cuando venga con un 5, mira, lo se va a decir, Ujú. tú eres inteligente y yo te amo porque tú eres Tú inteligente. eres más que esto. Ese 5 no te define y eso es demostrarles amor. Y Porque vamos a trabajar en eso, ¿no? exacto, porque a veces los papás decimos te amo solamente cuando logran algo, cuando cumplen Ujú. algo, o cuando son chiquitos. ¿Y en qué momento de la adolescencia dejamos de decirles te amo, no? Y es donde cuando más necesitan sentirse que son amados. Así es. Que Dios nos ayude a permanecer, a no enojarnos, no resentirnos, que la relación no se rompa. Ujú. Que ellos no carguen con los problemas. A veces en el matrimonio hay problemas y ellos no tienen por qué cargar con eso, ¿no? Exacto. O que la mamá le hable mal del papá y le haga poner a favor de él, o como un primo les decía a los hijos, ¿a quién amas más? A mí tienes que amarme más. Y eso les daña el corazón a los hijos, Claro, ¿no? Y los hijos aman al papá, a la mamá, aunque el apego es distinto a veces, ¿no? claro. El trato es distinto. Yo creo que lo segundo es, vamos a acompañarles a nuestros hijos de tal forma que generen hábitos correctos, porque esos hábitos van a determinar cómo tratan. Por ejemplo, vamos a eliminar el hábito de la mentira, que es muy común, ¿no? Y nosotros sabemos cuando nuestros hijos mienten, o a veces nos enteramos, y cuando nos enteramos hay que corregir, no debemos dejar pasar por alto. Si nuestros hijos aprenden a decir la verdad, a ser confrontados, que nosotros podamos saber con quiénes se están relacionando nuestros hijos, que la gente que está cerca de ellos sea gente de principios, de valores, ¿no? Entonces, ese acompañamiento es súper importante. Sí, el no rendirnos con ellos, el no rendirnos del estar insistiendo, 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 porque a veces uno quiere decir, ya le he dicho tantas Ujú. veces, ya que haga lo que quiera. Eso no puede estar en nuestro vocabulario, sino que estar ahí como una gotera continua en sus vidas. Claro. Y yo creo que lo último que debemos hacer con nuestros hijos es sostenerlos. Por ejemplo, cuando cometen errores, cuando algo, decir, tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Como vimos en capítulos anteriores, no solucionarles la vida. Que ellos se hagan responsables por saber, yo estoy aquí Exacto. y vamos a seguir adelante. Te equivocaste, yo también me equivoqué, que ellos sepan, ¿no? Pero vamos a seguir adelante, vamos a solucionar esto. Y que sepan que cuando tienen un problema, un accidente, un contratiempo, a quien pueden llamar siempre es a tu papá, a tu mamá, porque a veces si le llamo a mi mamá me va a pegar, mejor le voy a llamar a mi amiga, a mi tío, a mi primo, porque mi mamá me va a pegar. No, como entonces eso es súper importante, Claro. que podamos sostenerles y que ellos sepan que hagan lo que hagan, les amamos y cuentan con nosotros. Claro, para poder sostenerles debemos aplicar lo que tú decías, no escandalizarnos, Exacto, porque nunca es el fin. no, Y nuestros hijos van a cometer errores graves muchas veces, pero nunca es el fin. Siempre Dios nos da la oportunidad
de solucionar, de salir adelante, de aprender. Y perdonarles cada vez que sintamos que nos decepcionaron, que no nos representan. O sea, porque nuestro orgullo humano siempre va a estar ahí, ¿no? Perdonarles y siempre amarles y saber que los hijos nos van a desafiar en todos los aspectos de la vida, nos van a herir, nos van a lastimar, pero también nos dan la alegría más grande de la vida. O sea, ser papá, ser mamá es la sensación más hermosa que Dios pudo concedernos, ¿no? Y de que nos duele que a ellos les vaya mal, sí, pero es parte de la vida, ¿no? Y ahí uno entiende un poquito el corazón de Dios, de cuánto Él nos ama y cuánto Él está dolido cuando tomamos malas decisiones por nosotros, ¿no? Porque nos ama y que esto nos lleve también a ser mejores hijos para Dios, a honrarle. No les hagamos la vida fácil, porque mientras más fácil les hacemos la vida, más inútiles y peor les va a ir en la vida. Exacto. Tienen que costarles, tienen que, como dice Pablo, ¿no? Perdón, como dice Pedro, que lo que tú enseñabas el miércoles, ¿no? Que el Señor, después de que nosotros suframos un poco, Él nos va a restaurar y nos va a fortalecer y afirmar y nos va a levantar. Así es. Él nos deja sufrir. Dios está con nosotros aún en el sufrimiento. No cuando sufres Dios se fue, Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos. Esperamos que este capítulo te haya gustado y te haya servido. Y que Dios te dé mucha gracia para lidiar con tu adolescente enamorado, enamorada. Que Dios te dé mucha sabiduría y no es el fin del mundo. Todo pasa, ellos crecen y lo que tú les enseñaste va a quedarse con ellos para siempre. Sea bueno o sea malo, así que sembremos siempre buenas semillas. Que Dios nos dé la gracia para hacer bien las cosas. Nos vemos el otro lunes. Chao.